Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al Foro AMEPAL, un espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas, académica, investigación, industria y regulación. El objetivo de este foro es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados cada primer martes de mes y generar la interacción con nuestros socios. Para poder ser más ágiles en este foro, les pedimos que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestro conferencista y las preguntas las podrán hacer vía chat y serán contestadas al final de la exposición. Es para mí el día de hoy un honor presentarles a la doctora Merab Ríos Licea. Ella es maestra en ciencias con especialidad en microbiología médica por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se doctoró en ciencias con orientación terminal en microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Departamento de Medicina y Microbiología de la New York University School of Medicine. Sus líneas de estudio son la microbiología molecular, proteómica, análisis enzimático, entre otros, y ha participado como investigadora en más de 15 proyectos relacionados a estas áreas desde 2004. Es autora de diversos artículos académicos y ha trabajado como responsable de laboratorio de análisis, gerente de aseguramiento y control de calidad de investigación y desarrollo de nuevos productos, control documental y como auditor interno ISO en Industrial Orgánica SADCB. Desde 2012 se desempeña como gerente de investigación de productos y procesos en el Centro de Tecnología de Sigma Alimentos. Ella es responsable del laboratorio central de la empresa en análisis físico-químicos, microbiología, estudio de patógenos, laboratorio de análisis nutricionales. Además, trabaja en la línea de diseño de metodologías, monitoreo de microbiotas en plantas, control microbiológico y capacitaciones para buenas prácticas de manufactura. El día de hoy, la doctora Merab nos compartirá con la conferencia titulada Estabilidad microbiana de productos alimenticios. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Merab Ríos Licea. Doctora, bienvenida y muchas gracias por la invitación. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar esta mañana con ustedes y agradezco la invitación de Nidia y del doctor Raúl Ávila Sosa por la invitación. Y bueno, voy a hablarles de estabilidad microbiana, no literal o per se como estabilidad, sino de todos los factores y temáticas que están estrechamente relacionadas con la estabilidad de los productos desde el punto de vista microbiológico. Les voy a hablar un poco de cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son las necesidades explícitas del consumidor, algunos casos importantes de intoxicación alimentaria a nivel mundial, algunos datos de estadística, algunas plataformas de detección y después veremos en sí cuáles son las características de los alimentos que ustedes son, yo creo que más conocedores que yo, que promueven el crecimiento microbiano y finalmente, pues, cuáles pueden ser las estrategias mejores para que nosotros podamos abordar una falla tanto de calidad como de inocuidad. Entonces, empezamos. Creo que se me bloqueó el micrófono. Okay. No, doctora, se escucha muy bien. Adelante. No se escuchó nada de la introducción, ¿verdad? No, sí, todo lo hemos Todo. escuchado. Todo, Va, no se ok, muy preocupe. bien. Adelante. Entonces, empezamos. Miren, en cuanto a las tendencias, pues en sí, ¿cuál es la demanda del consumidor? Obviamente, pues quieren alimentos naturales, que sean frescos, que tengan una vida útil prolongada. Obviamente ahora el requerimiento es que lo menos posible de conservadores químicos y obviamente ligado a menos procesos, que los atributos sensoriales sean superiores, que sean de alta calidad, obviamente que sean seguros para consumo, pero también que las tecnologías que se utilicen sean ecoamigables, ¿va?
Entonces, como plantas procesadoras de alimentos, tenemos todo un reto desde el punto de vista de calidad y seguridad microbiológica. Queremos prevenir las enfermedades de transmisión alimenticia, queremos reducir las mermas y obviamente que esas mermas puedan, digamos, utilizarse o esos subproductos tengan un reproceso, que hay una reducción de gastos de análisis y obviamente que esté protegido el mercado. Entonces, ahorita el cambio de productos que son altamente procesados está siendo sustituido por alimentos ready to eat, ready to cook, ready to serve y alimentos de conveniencia que requieran menos procesamientos. Entonces, como plantas procesadoras tenemos el reto de probar otras alternativas tecnológicas para poder conservar los alimentos de una mejor manera, pero también sabemos que existen nuevas rutas de crecimiento microbiano y hay mecanismos de resistencia ante los conservadores que utilizamos, ante los detergentes y los sanitizantes, que aunque la resistencia es paulatina y es lenta, en algún momento nos vamos a enfrentar con ella y tenemos que abordarla de la mejor manera. Y también tenemos que implementar estrategias y acciones de control. Siempre les he dicho que la microbiología no se elimina, entonces tenemos que mantener un estándar y un control microbiológico y obviamente trabajar en nuestras buenas prácticas de manufactura y tener procedimientos operativos para que los alimentos que nosotros producimos sean inocuos, pero también sean de vida útil prolongada. Entonces, aquí nos enfrentamos a dos conceptos y uno de ellos que tiene que ver con seguridad alimenticia es una contaminación y hablamos que es algo que es accidental, no es voluntario, pero sí puede ser predecible y es algo no intencionado. Entonces, esto está relacionado con un riesgo de enfermedad de transmisión alimenticia y conlleva una falla en inocuidad y en calidad. Entonces, el obstáculo al que nos enfrentamos es que tenemos un sistema de inocuidad industrial y de aseguramiento que está ligado a las demandas del consumidor, que podemos resumirlos en estos tres puntos. Uno, que hay una demanda que está aumentando y tiene que haber un abastecimiento global de alimentos que per se es un tema difícil porque tenemos que trabajar en diferentes estrategias y ahorita, por ejemplo, hay muchas líneas de investigación de cultivos celulares a partir de células animales para producir carne y hay algunas plantas en Europa que están trabajando bajo esta línea y esto conlleva una tarea muy compleja de gestión de riesgos y la identificación de. Entonces, tenemos que adaptar nuestros sistemas de calidad e inocuidad para asegurar que nuestros productos son inocuos, ¿verdad? Entonces, esto, les decía, termina en una intoxicación alimentaria, que hay diferentes sintomatologías. Creo que las de mayor riesgo es que pueden pasar desapercibidas, ¿sí? Y otra cosa importante es que el tiempo de evolución de la enfermedad puede llevar desde minutos hasta semanas, como en el caso de Listeria monocitógenes, que hay casos que se presentan hasta los 42 días. ¿Va? Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos. Caras vemos, intoxicaciones no sabemos, ¿verdad? Entonces, quiero mostrarles algunos casos que considero muy importantes, por ejemplo, de E. coli enterohemorrágica, en productos congelados. Ustedes pueden ver ahí resaltado en amarillo pizza. No quiero ventanear marcas, pero ustedes pueden leerlo ahí. Ensaladas de pollo, productos cárnicos. Y este fue un caso muy sonado en Estados Unidos de la cadena de Chipotle, donde hubo muchas intoxicaciones por E. coli enterohemorrágico y obviamente esto ligado a malas prácticas de manufactura. En el caso de salmonela, quiero destacar estos otros casos, por ejemplo, el que pueden ver arriba de carne molida contaminada con salmonela, el caso de los cereales o las galletas Goldfish, que fue otro caso muy sonado, o el caso de huevo, que fue retirado del mercado también. Son algunos casos por salmonela. Y entre estos de Listeria monocitógenes, ¡ay, qué bello! están asociados
Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. El caso de Listeria monocytogenes, pues en Canadá el caso de las manzanas acarameladas, que yo he sido fan de este producto por muchos años y creo que ya lo consumo con bastante moderación, porque estuvo asociado aproximadamente como de unas 30 a unas 50 muertes de gente con su sistema inmune perfectamente bien, ¿no? El caso de las galletas de nieve Bluebell fue otro caso muy sonado en la televisión. El caso del monte con las charolas de vegetales congelados, las barritas de quinoa, etcétera. Y en este otro quiero resaltar, por ejemplo, el caso de Sudáfrica, que ha sido el brote de listeriosis más grande que ha existido a nivel mundial, donde hubo más de 160 decesos por productos cárnicos cocidos, entre ellos mortadela, salchicha, jamón. Y bueno, el de abajo pueden ver el de Ruiz Foods, que es bien conocido, las famosas flautas que se chopean en guacamole durante el Super Bowl, pues también hubo muchísimos casos reportados por la USDA, y esto estuvo relacionado con cebolla contaminada con listeria. Bueno, aquí está el dato que les mencionaba, casos en que listeriosis se ha presentado hasta más de 42 días, la evolución de la enfermedad. Y bueno, yo creo hoy por hoy va a ser nuestro foco de atención en cualquier planta procesadora de alimentos. Este esquema es nada más para que veamos una línea de tiempo asociado con un brote que puede llevar hasta semanas desde que se hace, digamos, el muestreo, la identificación, el estudio, por ejemplo, de campos pulsados y luego todo el seguimiento o el tamizaje para ver si está relacionado con un brote para reportar este caso. Y esta es la línea básica de todos los casos que les acabo de presentar hace un momento. Entonces, imagínense, en el caso, a veces me preguntan qué comí ayer o qué comí la semana pasada y no lo puedo recordar. Pues imagínense una persona que presenta después de tantas semanas síntomas es muy difícil hacer el seguimiento, ¿verdad? Pero es importante tener los datos y tener las plataformas adecuadas para poder identificarlo como tal. Aquí están algunos datos de estadística que quiero resaltar y vean el caso de pequeños, menores de 5 años, vean que hay hasta 220 millones de casos relacionados casi a 100,000 muertes. Y estos son algunos datos, el tercer punto lo pueden ver, son datos que hemos encontrado en diferentes papers importantes, donde se han asociado diferentes enfermedades con el consumo de productos cárnicos y de aditivos químicos. El caso de cáncer, por ejemplo, cáncer de colon, cáncer de estómago, hipertensión y otras afecciones como cardiovasculares se asocian al consumo de cárnicos, pero más directamente relacionado a los aditivos químicos, ¿no? Pero esto sigue siendo un tema de controversia que yo creo que ustedes podrán hablar un poquito más a detalle al final. Y bueno, vean del lado derecho una gráfica donde podemos ver los casos que se asocian mayormente a enfermedades y los que se asocian a muertes. Vean que listeria, el caso de toxoplasma y el caso de salmonella notifi están asociados en mayor proporción a muertes. Y el número 1 en casos de intoxicación alimentaria es norbovirus, que es el responsable, yo creo que más del 60% de los casos, ¿verdad? Entonces nuestro enfoque, hablaba con el doctor Raúl, siempre ha sido más hacia las bacterias, pero el caso de los virus es importante no perderlos de vista y traerlos en el radar. Ven al final de la diapositiva que los patógenos que conocemos causan 9 millones de enfermedades de transmisión alimenticia. Aquí el dato importante es que el 38 millones de casos es causado por microorganismos inespecíficos. Ahora, al hablar de inespecificidad, no significa que sean desconocidos, realmente son patógenos conocidos, pero se tienen pocos datos de la asociación con la enfermedad para poder estimar, por ejemplo, la carga, pero también no han sido identificados per se como causantes de enfermedades de transmisión alimenticia. Y no solo los microorganismos han sido detectados como tales, sino también algunas sustancias químicas que están en los alimentos que también se han relacionado con la enfermedad.
y otros que no han sido identificados. Entonces, vean este esquema o este dibujo donde han sido clasificados como patógenos. Nuestro foco está en el círculo rosa, en bacterias, un poco la parte de virus, pero vean la parte de sustancias químicas, las toxinas, los contaminantes orgánicos, la presencia de metales pesados, otros parásitos como los que mencionaba ahorita, la presencia de priones, que también tenemos información de esto, y otros que han sido clasificados como obesogénicos. Entonces aquí están unos datos que probablemente ustedes ya los conocen y es cuál ha sido la tendencia emergente de los patógenos en alimentos versus tiempo. Estos son los datos bien conocidos por nosotros, los microorganismos que sabemos están relacionados, pero vean cómo a partir de 2011, con el aumento de las plataformas, por ejemplo, de detección molecular, pues ya tenemos acceso a muchísima más información y ahorita en color rojo podemos ver otros microorganismos que se han adicionado a la lista y en el caso de los norbovirus, pues le encabezan, ¿no? Y asociado a muertes también. El caso de Campylobacter, que creo que es una bacteria bien caprichosa para crecer y en algunas plantas procesadoras de alimentos es parte del portafolio de detección de patógenos, pero en muchas se dejó de hacer o ya no se hace porque es muy caprichosa para crecer. Pero vean que está asociado con un alto número de casos, ¿sí? En el caso de los parásitos también. Y al final de la lista, y no menos importante, Listeria monocytogenes. Ahora vean en el 2013 cómo se han incrementado los casos de norbovirus y los casos de Campylobacter. Valdría la pena tomar nota y decir, oye, necesitamos empezar a ver qué está pasando con estos microorganismos y cuál es la tendencia o cuál es el comportamiento o la presencia dentro de mi empresa, ¿va? Entonces, en los últimos 40 años, vean, estos microorganismos han aparecido como un riesgo mayor en el abasto de alimentos. Entonces, los principales factores que influyen en su emergencia, obviamente, pues es la globalización, el desarrollo de los sistemas de vigilancia, creo que es un tema que me apasiona y el tener acceso a estas plataformas y a tener más información nos permite tener más a detalle datos específicos de su comportamiento. El número 3, pues cambios en las prácticas agrícolas. El número 4, súper importante, la aparición de nuevas cepas virulentas, ¿sí? Y el número 5, ya lo traté un poco, el abasto de alimentos, que es más complejo. El consumidor no entiende a profundidad, pero lo veo pues como un bebé que pide y expresa sus necesidades y nosotros desde este lado, y toco el tema, por ejemplo, de etiquetado, que es el boom que traemos todos ahorita, es con qué requerimientos tengo que cumplir para satisfacer sus necesidades. ¿Quiere algo natural? ¿Quiere algo que no traiga conservadores químicos? ¿Quiere algo que sea muy estable y que sea duradero? Y que aunque lo estrese, mantenga su perfil sensorial y obviamente que sea el de su preferencia. Entonces, pareciera una fórmula mágica imposible de cumplir, pero afortunadamente tenemos las herramientas para lograrlo. Y ese es el número 6, las preferencias del consumidor. Número 7, me encanta que haya avances en los métodos microbiológicos de detección y podemos tener acceso a ellos. Y bueno, el número 8, que hay un aumento en las poblaciones susceptibles. Entonces, en resumen, vemos la última definición y es que no debemos perder de vista que siempre van a estar ahí esas enfermedades infecciosas, que hay otras que son tradicionales y están estas que son emergentes y que se han incrementado los casos en las últimas 2 décadas. Entonces, la amenaza es que aumenten en un futuro o en un corto plazo y que necesitamos estar preparados. Todos estos temas tienen que ver con estabilidad. Entonces, a manera de resumen, vemos que hay factores que sí influencian la evolución de la epidemiología de las enfermedades causadas por alimentos, que hay tecnologías de vigilancia epidemiológica que nos ayudan a identificar mejor y a controlar los riesgos en los alimentos, que hay plataformas a las que tenemos acceso y que impactan en la epidemiología, y que hay patógenos emergentes y tradicionales que se van a quedar con nosotros y que tenemos que estar listos para
caracterizarlos y abordarlos. Bueno, finalmente, estos dos puntos, y es que hay cepas emergentes y hay especies de patógenos que afectan la inocuidad de los alimentos y que hay, por ejemplo, estos dos microorganismos que están aumentando y yo he visto, por ejemplo, hay muchos casos de ciclospora y se han reportado otros de salmonela recientemente. Entonces, bueno, desde el punto de vista de una planta, ¿cómo me impacta a mí en el proceso logístico de la inocuidad el que haya una inestabilidad? Bueno, pues miren, si hay accidentes, si hay intoxicaciones o hay incidentes de origen alimentario, están relacionados con el proceso logístico, desde el transporte, el almacenamiento y la adquisición de materias primas, que aquí quiero hacer un alto. Sí es muy importante que confiemos en nuestros proveedores porque llevamos una relación cercana, pero no hay que perder de vista la especificación. Y yo debo tener un programa de monitoreo de materias primas y recuerden esta parte, y ustedes la saben también, la microbiología es caprichosa y a veces se sale del patrón que conocemos de condiciones de crecimiento, y ambientales y de nutrimentos, a veces se sale el perfil porque los microorganismos se adaptan y si están en condiciones difíciles, como estuve en un proyecto de CEMEX y creíamos que los microorganismos tenían ciertas fuentes de nutrimentos y los privamos de, pues rápidamente encontraron otras fuentes para nutrirse. Entonces, hay parámetros específicos que no debemos dejar de monitorear en las materias primas. Por ejemplo, la humedad, la actividad de agua, incluso en los polvos, la especificación microbiológica, la cuenta total y la presencia de patógenos. Hemos tenido algunos casos que en polvos hay, por ejemplo, salmonela o listeria, y algunos pensarán, pues no es posible, pues sí, sí es posible y se adaptan bien rápido. Entonces hay que hacer una gestión de materiales críticos. Y luego, cuando hacemos esa revisión del proceso, determinar la relación entre todos, toda la operación que está relacionada, que está implicada en la calidad, ¿sí? ¿Y cuáles son los puntos que tienen que ver con esto? Pues las prácticas y las estrategias que yo voy a hacer en la adquisición, en el transporte, en la recepción, en el almacenaje, en la custodia, lo que yo estoy manteniendo en resguardo para monitoreo, lo que yo manipulo y luego lo que sale. Entonces, el atributo esencial que yo voy a asegurar es su calidad higiénica sanitaria y mantener estable ese producto. Entonces, este es un caso súper conocido que se me hace muy triste. Ustedes lo saben y fue por un caso de salmonela en Estados Unidos relacionado con la crema de cacahuate. No sé en qué va este proceso, pero se me hace realmente triste que desde adentro sabían, conocían el resultado y aún así tomaron el riesgo. Y ahí es donde viene como el corazón de microbiólogo que llevamos nosotros, ¿no? De el impacto en la comunidad, qué va a pasar con el consumidor, cuántos casos. Y es que la realidad es que, como les mencionaba o veían ahorita en las imágenes, el mal no se ve, no se percibe, intoxicaciones no conocemos. Entonces es bien importante siempre mantener el control, que el producto se mantenga estable, que tenga esos atributos sensoriales y que obviamente salga al mercado y sea inocuo. Este otro caso en Europa es muy reciente, del de la carne mechada, y tiene que ver con Listeria monocitógenes. Algunos casos que quiero mencionar es, por ejemplo, gente que llevó carne mechada de España a Alemania. Hay, por ejemplo, un caso de un muchacho que fue a visitar a su novia y toda la familia enfermó y murió. Entonces, ¿cómo impacta esto? Y pensamos, bueno, el estado inmunológico le hace frente, es como un campo de batalla. No, a veces las personas están en su estado inmune óptimo y aún así pierden la batalla. Entonces, el siempre mantenernos, vean por ejemplo estos datos, y se me hace muy amarillista la noticia,
pero vean cómo el impacto de este producto de una empresa impactó en el resto de las empresas que también producen este tipo de alimentos y cómo les impactó económicamente terrible. Entonces, veamos por favor los principales riesgos relacionados con la estabilidad. Eh, Obviamente el riesgo operacional es el número uno y tenemos que controlarlo, pero vean que después está la falta de cultura de inocuidad, luego viene el cumplimiento de la regulación y yo sé que Nidia está ahí como alerta porque Nidia siempre está viendo la regulación y qué está pasando y cómo cumplimos, y, ¿verdad? Pero vean los porcentajes de todos los factores que están relacionados como riesgos. Y aquí quiero resaltar estos dos, lo importante que es ese cambio de chip, ese cambio de cultura, de abrazarnos de la inocuidad y que nuestra gente sea competente en inocuidad. Veamos este punto de la competencia en inocuidades. Si yo les doy una capacitación efectiva, ahora ustedes me van a preguntar, ¿cómo puedo dar yo una capacitación efectiva? Bueno, el transmitir el conocimiento de una manera muy concisa, de una manera práctica, que ellos puedan verlo físicamente y que se sientan parte del proceso, porque realmente la gente operativa son los responsables de la inocuidad de los productos que elaboramos. Y entonces vean que una capacitación efectiva en porcentaje, y ahí lo pueden ver en la gráfica, mejoró la calidad del producto, hubo menos errores, mejoró la cultura de inocuidad, hubo menos incidentes de inocuidad, también hubo menos reclamos. Entonces, está incluida hasta la moral de los empleados, que ahora se sienten parte de, ¿sí? Entonces, los tres que están en color verde son los de mayor porcentaje y son los estrechamente relacionados con la estabilidad de los productos que elaboramos. Ahora, ¿hasta dónde puede impactar una inestabilidad del producto? Pues que haya un cierre de empresa, como muchas que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que son casos realmente tristes. Y yo pienso, no solo en el impacto en el consumidor o si hubo casos de intoxicación o decesos, todas las familias que están involucradas y que están detrás de esa marca y que de ahí vivían, y entonces vean cómo esto es una cadena en la que todos estamos involucrados y si participamos y si hacemos la parte que nos toca, entonces todo va a salir bien. Ese cambio de chip, aquí hay tres definiciones que me encantan, pero las últimas dos es cómo cambio mi pensamiento, mi actitud y mi comportamiento. Yo como individuo, pero cómo contagio a los demás, ¿no? A mi equipo de trabajo, a mis colaboradores, a mis compañeros. ¿Cómo le puedo hacer yo para garantizar que mi empresa elabore productos inocuos, ¿verdad? Y entonces esta es la información a la que todo mundo tenemos acceso. Las redes nos bombardean de consejos y de eventos en los que no solo se celebra, sino se hace público el empuje por mejorar y que los consumidores se cuiden y se protegen de las enfermedades de transmisión alimenticia. Per se, todo esto impacta en lo que yo produzco internamente, en qué condiciones sale, y hay muchísimos factores que están relacionados, ¿sí? Me encanta esta imagen porque es un resumen de todos los factores que son inherentes, los que están implícitos, los que están relacionados a través de una tecnología, los que son parte de, los que vienen de afuera, y lo que causa o conlleva un deterioro, ya sea del tipo bioquímico o del tipo microbiológico. Entonces vean que el core es las condiciones del producto tal cual, es su calidad microbiológica de las materias primas. Por eso no perder el foco del monitoreo, un programa consistente de estar revisando cómo llegan mis materias primas, el pH, la acidez, la actividad de agua, que ustedes saben es un parámetro súper importante, la actividad de agua, que algunos dicen, bueno, yo determino humedad. No, actividad de agua es otra cosa, es, oye, ¿cuál es la cantidad de agua disponible? Que si está ahí un nicho o una microbiota, pues va a llevar a cabo reacciones químicas, enzimáticas, microbianas que me van a causar un problema potencial o esto va a explotar, ¿verdad?
y luego su estructura biológica, los componentes, proteína, grasa, los nutrientes. Luego de toda de esa matriz, cuáles ingredientes fungen como antimicrobianos. Y luego esta parte me encanta y yo sé que a ustedes también, es la presencia de microbiota competitiva. Todo eso está inherente al producto y están también implícitos los factores como las especies que están presentes, las que tienen un efecto antagónico entre ellas, pero también las que tienen el efecto sinérgico, ¿verdad? Y luego sumen la parte de cuáles son las condiciones de tiempo y temperatura que tengo, la composición de los gases que yo utilizo para el empaque, por ejemplo, la presencia de humedad relativa, otros microorganismos que tienen cierta actividad y están ahí, y luego las prácticas del consumidor. Afortunadamente podemos echar mano de algunas tecnologías y hacer tratamientos como los que ya conocemos, altas presiones, pasteurización, la irradiación, usar, por ejemplo, ácido láctico que viene mezclado con algunos conservadores, algunos antibióticos, y esta parte me encanta y la estamos explorando a fondo, y es el uso de bioconservadores como las bacteriocinas o flora competitiva que me va a ayudar. Entonces, todo esto desencadena y viene en la parte de abajo en un deterioro bioquímico que yo puedo percibir, o sea, yo veo una actividad enzimática, por ejemplo, determinando oxidación de grasas y aceites o de pigmentos, o yo puedo ver un cambio en el producto que es inducido por la luz, y esto es un cambio químico, pero también puedo tener un cambio en la textura, puedo tener una decoloración, puede cambiar el perfil, por ejemplo, tener un sabor muy desagradable como pútrido, presencia de gases, producción de toxinas, y luego está la parte del deterioro microbiológico, donde sí mi foco son los patógenos, pero afortunado o desafortunadamente, la mayor parte o el número de casos es por flora deteriorativa, ¿verdad? Que tiene una actividad metabólica súper intensa y entonces esa alteración es perceptible a la vista. Este tema ustedes ya lo conocen, solamente quiero mencionarlo, que no hay que perder de foco la temperatura como el principal factor que afecta la estabilidad del alimento, y que si bien es cierto que hay un rango de temperatura en que la multiplicación de los microorganismos es rápido, tenemos que recordar que hay rangos en los que yo tengo que cumplir con esas condiciones para asegurarme que hay muerte celular, y también no olvidar que hay una temperatura baja en la congelación, que la multiplicación sí para, pero las bacterias no mueren. Y entonces ustedes pueden ver ahí una línea vertical con un reloj en que en 7 horas ustedes pueden monitorear el crecimiento de una bacteria, y al término del tiempo van a tener un crecimiento de 6 logaritmos, ¿sí? Y esto no solo se relaciona a una multiplicación rápida, pero cuando tengo una multiplicación lenta, esa multiplicación sigue siendo exponencial y no hay que olvidarlo. Y del lado derecho, pues les pongo una tabla. Se me hace un estudio muy, muy bueno y muy práctico en el que se estudiaron diferentes señoras que iban al súper. Y miren, estudiar el comportamiento de una señora que va al súper es súper intenso y se me hace bastante gracioso, porque incluso yo lo he hecho. Y vamos al súper y si vamos solas es peligroso porque cargamos con media tienda en el carrito y no le ponemos más porque no podemos, pero no sé por qué muchas veces empezamos por salchichonería y cargamos todos los perecederos, y luego ya vamos recorriendo la tienda y el tiempo sigue pasando y luego ponemos todo en la cajuela del carro, y este estudio se trata de eso, y vean cómo diferentes productos, tanto crudos como cocidos y otros ya preparados o congelados, vean solo monitoreando la temperatura cómo poniéndolo adentro de un contenedor se mantiene más baja la temperatura versus a llevarlo sin protección solo en la bolsa tal cual. Y después de esta tabla, y no la presenté, viene una serie de microorganismos que son los que mayormente
se aíslan de este tipo de microorganismos, entre ellos uno que causa deterioro y que estamos estudiando intensamente, pues es un microorganismo no fermentador que es Pseudomonas, que yo creo que es la reina de las deteriorativas en productos cárnicos y lácteos, y bastante resistente, y bueno, otros como esporulados y otros patógenos que ya les he mencionado. Entonces, a manera de resumen, y nada más para que vean en esta tabla diferentes microorganismos, es no perdamos el factor de actividad de agua. Sabemos que hay un rango de pH en los que los microorganismos crecen. Conocemos la temperatura óptima de crecimiento y también los rangos en los que podríamos aislarlos, pero vean en la actividad de agua que estos microorganismos crecen. Y sabemos que entre más cercano al 1, pues es más perecedero el producto. Sí es importante estarlo monitoreando. Entonces, en la gráfica de abajo vean cómo a mayor actividad de agua, cómo se va expresando, por ejemplo, digamos, la producción, la no enzimática o la oxidación de los lípidos y luego el crecimiento de los hongos, las levaduras, las bacterias. Sí es bien importante estar monitoreando actividad de agua, el resumen de la temperatura que ya conocemos y lo que les mencionaba ahorita, recordar que a temperatura fría sí cesa la multiplicación, pero no mueren las bacterias. Si tenemos una carga importante, pues la vamos a mantener. Y entonces, recordar que la velocidad de alteración del alimento va a aumentar con una concentración inicial microbiana, con el aumento de la temperatura, pero también con el aumento de actividad de agua. Y ahorita rápidamente les voy a hablar de qué tan importante es la concentración inicial microbiana, de manera que si yo controlo toda la línea de producción, es más, desde la recepción de las materias primas hasta la salida del producto, y yo mantengo una concentración inicial baja, yo aseguro la estabilidad del producto en el mercado, incluso si lo estresan allá, que es lo que recurrentemente pasa, ¿no? Y en el caso del papel de los microorganismos en productos cárnicos, nada más quiero hacer énfasis en el número 2 y en el número 3, que son, digamos, el foco de la plática, los del deterioro y los que están asociados a enfermedades de transmisión alimenticia. Esta parte me encanta porque podemos identificar el tipo de proceso que está relacionado y así podemos clasificar la alteración microbiana, ya sea asociado a un proceso de aerobiosis o de anaerobiosis, dependiendo de las características del producto, ¿no? Si yo veo que está mucoso, si hay una modificación del color del pigmento de la carne, si hay, por ejemplo, presencia de pigmento fosforescente y hay presencia de gas, olores, sabores extraños. Ahorita vemos tipos de microorganismos y en el caso de anaerobiosis, pues el agriado y la putrefacción son muy característicos. Vean aquí, por ejemplo, en el caso de la carne fresca, los tipos de microorganismos que podemos encontrar y el efecto que causan es muy, muy característico. En el caso, si encontramos una superficie gomosa, sí es bien importante cuando voy a revisar una planta y hago así un 30 segundos de anuncio, y es acá en la empresa, yo me encargo de apoyar al equipo, soy parte de un equipo multidisciplinario, interáreas de Sigma, para abordaje y resolución de fallas microbiológicas a nivel global. Y entonces, pues ustedes saben, cuando hay una falla, siempre es, pues vengan por favor y identifiquen la falla y necesitamos controlarla y eliminarla. Pero quiero decirles que el producto que se elabora ahí siempre nos va a decir cuál es el problema, ¿sí? Entonces es importante identificar y hacer un análisis exhaustivo sensorial. Si presencia viscosidad pegajosa, si hay presencia de gas, cómo es ese gas, si hay manchas, si hay un cambio en la textura, si la superficie es gomosa, de qué color son las manchas que presenta, etcétera. Nos va a dar un iris de cuáles son los microorganismos relacionados. Y en estas otras dos tablas vean otro tipo de productos, ya sea curados o fermentados o algunos en escabeche, otros enlatados, y vean el efecto que podemos tener y los microorganismos asociados, ¿sí? Todos estos son casos prácticos en los que hemos estado involucrados
y hemos sido parte del abordaje, pero también de la identificación de los microorganismos relacionados. Vean en el caso de los enlatados, licuefacción de gelatina y proteólisis, pues son microorganismos muy característicos que causan este tipo de problemas. O en el caso de salchichas, pues la falla número 1 a nivel mundial es la presencia de lechosidad. Entonces, flora láctica es un parámetro importante relacionado. Y no solo lechosidad, sino gomosidad. Y entonces nada más aquí veamos relación entre alteración y seguridad. Podemos hablar de un microorganismo que está alterado, pero no necesariamente me va a causar un daño. Y también hay alimentos que están deteriorados, que pudieran no causarme daño, o sí, y otros que estén contaminados microbiológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos datos, dos casos que me gusta mucho hablarlos. En el caso del sushi, que bueno, a mí me encanta, pero tengo un buen tiempo de no consumirlo, y vean cómo la conservación del sushi en una condición adecuada, pues da pie a que haya una actividad microbiana interesante. Y si hay producción de trimetilamina, la trimetilamina es ese producto que le da ese olor característico a pescado, que nosotros decimos, delicioso, esto está delicioso. Bueno, ese olor de pescado es que ya hay cierto proceso de descomposición y nos habla ya de una actividad microbiana buena, ¿verdad? Pero en este caso, sí es una alteración, pero no me va a causar daño. Por el contrario, si hay producción de trimetilamina, pero sumado hay presencia de aminas biógenas, entonces aquí sí tengo una alteración que me causa un daño a la salud, ¿sí? Y del lado derecho tenemos un trozo de pescado que fue sometido a un producto térmico que después del proceso, digamos durante el arrastre, puede ser durante el empaque o durante su manipulación, fue contaminado con Listeria monocytogenes, y entonces aquí no se presenta una alteración per se, el producto está bien, simplemente trae inherente o se ha añadido la listeria, y sí me causa un problema a la salud. Entonces, el abordaje que yo les decía desde la recepción de materias primas hasta mi producto final, sí es importante monitorear toda la cadena. Y a veces quiero decirles que el alto porcentaje de las fallas está relacionado con conceptos muy básicos: la preparación de detergentes y sanitizantes, la manipulación durante el empaque, la presencia de patógenos o cuentas altas en mis materias primas, contaminación cruzada. Es decir, son actividades muy sencillas que tienen un alto impacto, y nosotros estamos pensando en que la microbiota ya mutó y que es resistente a todos los productos que utilizamos en la planta, y que tenemos que hacer un choque térmico para eliminarlas, pero no es así. A veces hay que regresar a lo básico y hacer una revisión, y en la mayoría de los casos se van a dar cuenta que ahí está la fuente o el problema, ¿sí? En este caso, vean este esquema, que tenemos reservorios importantes a los que le llamamos nichos. Por eso es importantísimo tener un programa de desarme. Obviamente este nicho me va a causar una contaminación, y me encanta este concepto de biocompetencia y también el de adherencia, porque están fijos. Mm, Aparte de que podemos nosotros moverlos, por ejemplo, en las gotas o en las condensaciones del área, o en los manguerazos cuando enjuagamos los equipos, también tienen un mecanismo de adherencia bien fuerte. Y hay una biocompetencia bien interesante que tiene que ver con las características del alimento y todos los conceptos que les hablé ahorita en cuanto a estructura, parámetros que necesitamos monitorear y factores inherentes al proceso que van a causar el desarrollo microbiano, pero súmenle las condiciones del almacenamiento, y esto va a causar la alteración y el riesgo a la salud. Y entonces, cuando yo estoy monitoreando todo esto en mi línea de producción, yo identifico claramente un parámetro crítico que yo debo de controlar, y son mis prácticas, ¿sí? Mis manos, aquellos que son portadores de... Fíjense que hay mucha gente que dice, eh, podemos usar cubrebocas, pero no se llama cubre nariz, algo tan sencillo. Y enseñarles que a veces somos portadores de microorganismos que
son patógenos, por ejemplo, Staphylococcus aureus que está en nasofaringe. Hay altos casos de portadores asintomáticos y otros que son portadores de enterobacterias coliformes en nasofaringe, y es bien importante cubrir esas áreas de nuestra cara y tener también conciencia de nuestro equipo de protección personal y el lavado de nuestras manos, que ese es un tema interesante de otra plática, pero no hay perderlo de vista, ¿sí? Y también recordar que muchas veces relacionamos las contaminaciones con algo visible y tenemos que estar conscientes. Ahorita, no sé cómo ven ustedes, quiero hacer otro anuncio del tema de COVID, y es como que va pasando el tiempo y la gente dice, pues hay que adaptarnos a nuestra nueva realidad, ¿no? Y pues no pasa nada. Y ustedes pueden ver en la calle muchísima gente sin cubrebocas y sin tener un control consciente de lo que tocan sus manos. Y entonces nos hacemos parte del problema y no de la solución, porque no vemos la falla, pero tenemos que estar consciente que ahí está y que es tan pequeño e imperceptible, pero miren que nos ha dado batalla y hemos perdido a muchos de nosotros a causa de eso, ¿no? Entonces, ya estoy a punto de concluir y nada más para decirles que dentro del área crítica de proceso hay una ecología microbiana súper interesante, que son condiciones de riesgo, y vean que el mayor porcentaje es, increíblemente, pudieran decir ustedes, no, pues es la higiene del personal. Pues sí, sí es un parámetro importante relacionado. La contaminación microbiana, la contaminación cruzada, sí. La manipulación también. El equipo sucio, es que tengo malas prácticas, es que mi proceso de lavado no es óptimo. El 9.9% está relacionado con un riesgo. Pero vean que el 36.7% está relacionado con la temperatura de conservación. Eso, la temperatura del área, la temperatura de almacenamiento temporal, la cadena de frío, el transporte hasta llegar al punto final, la temperatura de ese es el mayor riesgo para potenciar la proliferación bacteriana. Ahora, si nos comparamos con Estados Unidos, yo les puedo decir, porque sí conozco muchas plantas, que en México tenemos un proceso muy bueno de lavado, pero muy bueno de las áreas, muy bueno. Pero sí tenemos muchas áreas de oportunidad en la cadena de frío. Increíblemente yo creo que en Estados Unidos en eso nos gana, porque entienden el concepto de que la temperatura es el factor número uno relacionado. Entonces, tenemos tarea por hacer. Y la otra es, cuando yo les hablaba de esos dos conceptos que me encantan de adherencia y de esa biocompetencia, pues están relacionados con la presencia de biopelículas, de biofilms, y que el mecanismo de adherencia que tienen los microorganismos es excelente, y yo podría decirles que es perfecto. Y ahí sí los microorganismos se hacen muy, muy, ¿cómo decirles? Coloquial, como muy comadres, muy compadres, muy, o sea, fraternizan y se unen y entonces hacen un biofilm bastante interesante que nos da muchos problemas en las plantas, sobre todo con el proceso de lavado. Vean en la gráfica del lado derecho, el tiempo de adherencia es rapidísimo. ¿Y por qué les pongo esta gráfica? Pues para que no pierdan de vista la presencia de las biopelículas, que hay algunas que son tan resistentes como una cola loca, como aquellas que produce la flora láctica, que es súper, súper difícil de quitar. Y que si mantengo un proceso de lavado controlado y bajo la guardia, tengo que volver a empezar, porque el tiempo de adherencia y de multiplicación es rapidísimo. Y aquí hay algunos ejemplos que ustedes pueden ver de diferentes microorganismos. Algunos son deteriorativos y otros, por ejemplo, pseudomonas. El caso del lactocasei o de E. coli, vean en diferentes tipos de materiales. Es impresionante las redes que causan para adherirse y que no sean tan fácilmente eliminados. Entonces, ese mecanismo que tienen de adherencia, pero también de moverse en diferentes superficies, pues vean las prácticas que tenemos que tener cuidado nosotros, es en cuanto a limpieza y sanitización. Algunos equipos pues no tienen un buen diseño sanitario y tenemos que
tenerlos ahí en nuestro radar, ¿sí? Los factores como la humedad, la temperatura y los nutrientes. A veces decimos, bueno, la temperatura del área está en 8, bájale, porque sabes que la temperatura es el factor número 1 que va a promover la proliferación celular. Y este biofilm me encanta porque son componentes extracelulares que los mismos microorganismos hacen y que tiene canales que le permiten la entrada de alimento y de agua, y hay una latencia de patógenos ahí y de deteriorativos y de otros microorganismos ambientales que en algún momento nos van a dar problemas. Muchos me preguntan, oye Merab, pero cuando yo hago un desincrustado y un lavado de las superficies, ¿por qué hay o sea, por qué empiezan a salir productos con patógenos? Yo te iba a decir, pues dentro de lo malo, creo que es bueno lo que está pasando, y es porque estás removiendo el biofilm que está ahí y que está alojando muchos microorganismos peligrosos. Entonces tenemos que trabajar en esos programas de no solo de tener una limpieza operativa eficiente, sino también un programa de desarme en el que yo tengo un control y utilizo, por ejemplo, reveladores para saber que están ahí y que tengo que quitar esos biofilms. Entonces, finalmente cierro con esto. Yo tengo que tener un plan estratégico para mantener en control mi producto. Yo tengo que conocer la problemática, tengo que conocer la flora de donde yo estoy, la flora de las superficies, de la gente que trabaja ahí, de los protagonistas de esta historia, que son los manipuladores del producto. Y también tengo que saber que tengo que tener un buen manejo, y hay microorganismos que tienen un riesgo potencial, hay riesgo real y hay un riesgo potencial. Eh, y esto causa una contaminación tanto en materias primas como en producto en proceso y producto terminal. Tengo que conocer las instalaciones, tengo que conocer áreas específicas que funcionan como reservorios. Y no menos importante, ¿cuál es la naturaleza del producto que promueve? Tú dices, bueno, es que es un producto muy cárnico, o puedes decir, es muy comercial, tiene mucha harina, tiene mucha humedad, promueve mucho el agua libre. Esa naturaleza es la que te va diciendo qué puede pasar, y conocer el proceso de elaboración. Todo esto te va a permitir a ti hacer un programa eficiente de control microbiológico, y tú vas a poder evaluar las necesidades que están en tu empresa y vas a poder desarrollar este programa. Entonces, no olvides que estos 5 factores intervienen en la estabilidad de tu producto, ¿sí? Tanto de las materias primas, el empaquetamiento, como las condiciones del transporte, el almacenaje, incluso en el centro de distribución, hasta tu cliente final. Tú sabes que fuera de la planta ya está fuera de tu jurisdicción las condiciones del producto, pero si tú lo mandas con una carga microbiana baja, tú te vas a asegurar que mantenga, no solamente que se mantenga inocuo, sino que cumpla con la vida de anaquel esperada, incluso cuando lo estés en diferentes temperaturas y condiciones de almacenaje. Entonces, en resumen, es importante que consideren estos 5 puntos, ¿sí? Conocer las instalaciones, evitar acumulación de materia orgánica, respetar mucho el tiempo de contacto en tu proceso de lavado, darle el lugar que merece el detergente, dejarlo actuar, y después ya termino mi proceso de lavado para que acabe con el biofilm y pueda hacerlo flexible y eliminarlo. Que incluya a la gente operativa como los protagonistas de la historia, que son los más relacionados con la estabilidad de mi producto, que yo los esté capacitando continuamente, que se sientan parte de, que sepan cómo van las estadísticas del producto que ellos elaboran, ¿sí? Que ellos se sientan parte de. Y que yo tenga POEs de limpieza y sanitización de instalaciones y equipos, y obviamente que tenga como una idea clara de cuál es el proceso, y que yo evite contaminaciones cruzadas. Y bueno, del lado derecho pueden ver algunas ideas que no debemos de perder de vista, y que son conceptos que influyen para control microbiano. Entonces, esta parte la hemos estado trabajando, yo les decía, parte de los tratamientos, eh, como un factor externo para mantener la estabilidad microbiológica, es esta parte de los bioconservadores que estamos trabajando fuerte. En algunas es como utilizar cepas
cepas completas, otras son subproductos y utilizar algunos productos naturales frente a microorganismos. Ahora, ustedes van a encontrar en la literatura y en un montón de papers el efecto contra deteriorativos, contra diferentes especies de listeria, pero no pierdan de vista, tenemos que seguir trabajando en encontrar alternativas naturales, ecoamigables, que no produzcan daño, que no sean químicas, que le den a mi producto que cumpla con los requerimientos que el cliente me está pidiendo, pero entregarle algo en condiciones óptimas. Por eso al final dice, ¿y Listeria monocytogenes qué? Necesitamos seguir trabajando. Entonces, este es el resumen. Tengo mi producto, pero yo tengo que hacer un control y un mapeo de todas estas condiciones para asegurar que el producto va con calidad e inocuidad. Y entonces sí, yo voy a poder prevenir las enfermedades de transmisión alimenticia, voy a poder reducir las mermas y los gastos de análisis y obviamente voy a proteger al mercado, pero también yo me voy a mantener en el mercado, que creo que es algo importante, no como individuo, sino como un equipo multidisciplinario, colaborativo y toda una cadena y un montón de familias que estamos involucradas ahí, pero siempre teniendo en foco nuestro producto que cumpla con la calidad y la inocuidad que necesita. Entonces, esta es una invitación para todos que si seguimos luchando y si nos seguimos esforzando, sí vamos a poder desbloquear nuestro potencial, como dijo Churchill. Entonces, ahí les dejo mis datos y por mi parte esto sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Merab. Invitamos a los participantes a que por favor realicen sus preguntas vía chat para que la doctora pueda contestarles. Y bueno, en lo que escriben las preguntas nuestros invitados, me gustaría que nos comentara, doctora, Sí, cómo es la filosofía que tiene Sigma Alimentos para, para esto de la calidad, la cultura de la inocuidad, que profundizara un poquito más si es que se puede. claro, claro. Pues mira, tenemos algunos pilares y obviamente es mantenernos en el mercado, cumplir con las necesidades y los requerimientos de los clientes, mantenernos dentro de sus marcas favoritas y obviamente innovar juntos. Y entonces con esos pilares trabajamos como en ese cambio de chip, en ese cambio de cultura de mantener la inocuidad. Y es que sabemos que cuando estamos inmersos en un proceso, ya se nos hace parte de rutina y como que perdemos esa calidez, ese esfuerzo y ese empeño de mantenerlo, ¿no? Desafortunadamente, creo que como país siempre trabajamos en acciones correctivas y no en acciones preventivas. Y tristemente aprendemos de las consecuencias cuando ya hay un problema y ya vemos el impacto y ya vemos que están relacionados, por ejemplo, en este caso, casos, intoxicaciones, decesos. Queremos hacer un cambio de chip y mejorar. Es como cuando nos dicen, pues ya tienes diabetes y ya queremos hacer ejercicio y queremos cambiar nuestra alimentación. Entonces, en la empresa tenemos unas dinámicas de transformación cultural que precisamente el enfoque es eso de cambiar nuestro chip y tener una cultura de inocuidad que impacte en el consumidor y mantenernos ahí como favorito. Oiga, y en relación con esto que comentaba y con esta parte o esto que estamos viviendo de la pandemia, ¿cómo ha impactado la pandemia en esta cultura? Se ha reforzado, se ha creado más conciencia, no solamente a nivel industria, sino a nivel trabajador, con el impacto con su familia, a nivel social? Claro, pues mira, de traer, digamos, un estándar así como que sí ha subido, ¿no? Ujú. Porque, como te comentaba al principio, desconocemos los mecanismos así a ciencia cierta de transmisión y entonces la gente ahorita sí tiene un poquito de paranoia y temor. Yo creo que es una mezcla de. Y entonces nuestro foco, aunque ahorita sí estamos protegiéndonos nosotros y la empresa nos protege como trabajadores, a los que están directamente trabajando en la parte operativa,
se les está continuamente capacitando, reforzando las buenas prácticas, se les hace un monitoreo bajo programa como seguimiento tanto de patógenos deteriorativos y de COVID, y sobre todo por la presencia de casos asintomáticos, que es lo que creo que es lo que más nos preocupa a todos, el que muchos de ellos son portadores o pudieran ser portadores y que empiezan a manifestar o no manifestar los síntomas hasta 14 días después de haber adquirido la enfermedad. Y entonces sí, como empresa están trabajando bien fuerte en la cultura de inocuidad, en reforzar las prácticas, las buenas prácticas y sobre todo en la seguridad del trabajador. Sí, así estamos. Eh, em, Mencionaban bueno, aquí en la presentación los retos y obviamente hay retos que como que son muy inmediatos para cumplir, hay otros que son a mediano y a largo plazo. ¿Cuál considera que puede ser a mediano plazo que pueda cumplir sobre todo Sigma Alimentos, ¿no? Específicamente, Ok, retos en cuanto a, de inocuidad, ¿no? ya, pues siempre va a ser un área de oportunidad mantener la cadena de frío. Y como empresa protegemos esa parte hasta el cliente final. Incluso ahí Sigma está participando mucho con ellos porque el mercado a detalle es el número uno. Uno piensa que son los grandes distribuidores, nuestros principales clientes, pero no, son los clientes a detalle. Y entonces tenemos el trabajo, hay muchísima gente involucrada de estar trabajando con ellos en cuanto a mantener la temperatura de los refrigeradores, a no apagarlos, a estar monitoreando los productos, van y hacen una inspección. Y entonces el trabajar a detalle, eso es lo que nos está como fortaleciendo la parte de mantener nuestra cadena de frío, que yo creo que aquí y en todos lados sigue siendo el principal problema, ¿no? Ahora, te comento brevemente que hemos hecho estudios donde hemos controlado estos dos parámetros principales de los que les hablé en la plática, tanto del control de la manipulación como el control de las superficies en un buen proceso de lavado, permiten que el alimento salga con una carga nula, digámoslo así, y se mantiene, o sea, hemos hecho estudios por ejemplo, vida de anaquel a 25 grados y los productos pasan de la vida de especificación. Entonces es bien importante, si cumplimos con eso, protegemos el producto. Entonces, lo pasamos por alto, pero creo que es un buen tip para el resto de las empresas. Si trabajan en esos dos conceptos, van a ver un buen impacto en cuanto a la vida de anaquel de su producto y en el mercado. Y en cuanto a a esta forma interesante de ver cómo como consumidores no tenemos la cultura de comprar cuando entramos a un mercado, a un supermercado, de que pues lo último que hay que comprar sería la parte tanto congelada como no como refrigerada y Sí. los carnes y todo esto, y luego no planearnos bien y meternos en el coche y llegar a la casa 3, 4 horas después, porque fue lo primero que hice fueron mis compras. Sí, sí han hecho en Sigma estos estudios serios acerca de estos abusos por parte del consumidor. Pues mira, más ahí que interactuar con ellos, sí es como ver el comportamiento, ¿no? Ujú. Te voy a decir otro ejemplo. En algún momento, pues, yo estudiando en medicina, nos decían nuestros maestros que nos paráramos en las puertas del baño para ver cuánta gente se lavaba las manos. Entonces tú dices, hombre, es personal médico que está consciente de, y te llevas la sorpresa que la mayoría de la gente no lava sus manos cuando sale del baño, ¿no? Eso es interesante. En el caso de los compradores, si tú ves el comportamiento, es súper habitual, porque cuando tú entras a la tienda, en la mayoría de ellas, los productos perecederos están ahí en la entrada. Tú agarras tu carrito y ahí están todas las frutas, las verduras, y luego de aquel lado está la parte de salchichonería, y luego, entonces tú vas recorriendo la tienda en ese orden. Claro. Y eso lo he visto en todos lados. Entonces, ¿cómo le puedes ayudar al consumidor? Pues yo te diría, casi creo es
como cambiando el orden de, ¿no? O sea, haces un pasillo para acá y al final, porque así vamos avanzando, ¿no? Con nuestro carrito. Pero no se ha tratado con ellos tal cual, sino como evaluar el comportamiento de, pero es como así lo presentan las tiendas. Entonces, no sé si ustedes habían visto esa parte, pero en la mayoría de las tiendas es así. No, y es un área de oportunidad de estudiar esta parte de, sobre todo a nivel temperatura, qué pasa con muchos alimentos frescos o mínimamente procesados o refrigerados cuando hay este abuso de temperaturas, no, no solamente dentro del supermercado, sino lo que no vemos que hace el consumidor, incluso al llegar a su casa, que no guarda inmediatamente los productos, ¿no? Claro, ahora no sé si les pasa es, la conciencia es como que ya lo adquirí, es mío y ya está bien. Ya lo tengo en casa y ya está limpio y no es posible eso, ¿no? Y otra cosa que quería mencionarte y aprovechando que dijiste de los perecederos es, hay muchos productos frescos que dicen listos para consumo. Vienen las lechugas, algunos vegetales y entonces tenemos la confianza para abrirlos y consumirlos. Y ha habido también muchos casos. ¿Por qué? Pues porque hubo una alteración en la cadena de frío y entonces yo les diría, es exactamente igual que un producto cárnico, cocido, si debes de tratarlo térmicamente antes de consumirlo. Exactamente igual un producto que dice listo para consumo como un vegetal, yo creo que sí debes lavarlo como si fuera un producto contaminado, ¿no? Hoy está muy de moda que vamos al supermercado en estos días y desinfectamos todo, ¿no? Agarramos el desinfectante y desinfectamos las superficies porque ya está demostrado que coronavirus está en cartón, en superficies de plástico, pero sí nos olvidamos mucho de limpiar o de lavar estos productos que supuestamente son eh, listos para consumir. Entonces es muy interesante y ojalá esta oportunidad que como humanidad hemos vivido en los últimos meses, ojalá nos ayude a crear más conciencia para tener un entorno un poco más limpio de nuestros alimentos, ¿no? Sí, así es, doctor. No hay preguntas, le mandan muchas felicitaciones, Gustavo González, Laura Pérez, Oscar, Cintia, le mandan muchas felicitaciones por su, por eh, la contundente plática que hoy nos dio y que hoy compartimos con todos nuestros socios de AMEPAL. Tiene la palabra nuestra presidenta Nidia, que tiene dos preguntas, pero dice, adelante Nidia, puedes abrir. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Gracias, Nidia. Antes del cierre, quisiera hacer dos preguntas. Sí, claro. Mira, ¿cuál sería el consejo o cómo le explicarías a las demás empresas el uso de bacterias para combatir bacterias patógenas dentro de la planta? Te digo porque yo lo he comentado varias veces y todo el mundo lo ve como un temor de que es que cómo voy a meter una bacteria dentro de mi planta. O sea, piensan que, pues no sé, o sea, que lejos de un beneficio, pues va a ser algo, una contaminación que ellos están provocando. Y es algo que yo creo que también tenemos que cambiar de mentalidad de que pues no todas las bacterias pues son patógenas o no todas nos van a matar y demás. Aquí, ¿cómo crees que deberíamos de usar o de decir, explicar que, bueno, que es seguro utilizar estos tipos de bacterias o subproductos de bacterias? Bueno, mira, en ese punto se me hace muy interesante porque sí, es verdad, la gente escucha microorganismos y lo ven como una bomba, ¿no? Pero es verdad, hay microorganismos benéficos y el utilizarlos como antagónicos sí es una buena oportunidad y sí hay estudios recientes que se me hacen súper interesantes y les comento brevemente. Los que son de tipo de flora láctica, hay algunos estreptos, otros enterococos, otros lactococos y lactobacilos, eh, que sí presentan una actividad antagónica frente a patógenos, ¿va? Pero ahí yo les diría,
puedes utilizar, porque hay algunos cultivos que se utilizan per se y hay otros que son subproductos de estos microorganismos que son las bacteriocinas. Hay cierto temor, Nidia, porque en la mayoría de las plantas de cárnicos siempre existe el problema de fallas por lechosidad. Y entonces dicen, bueno, pues si la flora láctica produce la lechosidad, pues me va a causar un problema. Pero hay algunos microorganismos de flora láctica que no están asociados a lechosidad. Y uno de ellos, y yo creo que sí lo puedo mencionar porque hay cultivos comerciales que es Lactobacillus curvatus. Y ese hay muchos de diferentes empresas que se utilizan por tener un efecto antagónico y lo agregan en la fórmula o lo agregan asperjado. Pero ojo, eh, es bueno y de hecho cuando yo les decía, pues la falla número uno es lechosidad, pues sí, porque las señoras compran las salchichas, empiezan a poner lechosas, las lavan y las consumen. Yo nunca he escuchado a nadie que se empiece a poner lechosa a la salchicha y las tiren. Si a mí me da dolor, yo también las lavo y me las como. Están un poquito ácidas, pero creo que hasta le da un toque un tanto gourmet, ¿no? Pero sí podrían causar, en el caso de aspersión, Nidia, que hubiera, por ejemplo, una sinergia con otros lactos. Yo creo que por ahí podría ir el tema. Pero aquí es donde quiero hacer como un empuje en utilizar los subproductos de estas bacterias que ya están reconocidas como GRAS, que las van a encontrar en un montón de papers y de alto impacto. Y entonces van a ver que si ustedes utilizan las bacteriocinas, por ejemplo, en fórmula o asperjadas, tienen un efecto antagónico súper importante y todavía puedes evaluar la sinergia con otro tipo de conservadores naturales y van a tener buenos resultados. Entonces, mi recomendación es esa, que vean qué tipo de microorganismo es, si yo lo utilizo en la línea o en qué tipo de productos lo puedo usar y qué beneficios me va a ofrecer. Mi recomendación es que utilicen los subproductos del tipo bacteriocina para evaluar el efecto antagónico, no solo contra patógenos, algunos de ellos también tienen efectos sobre la flora deteriorativa. Sí, mi segunda pregunta, y es algo con lo que me he topado muchísimo, muchísimo, y lo quiero decir con mucho respeto, para todas estas personas que son veganas, no aceptan el uso de nicina en los productos porque dicen que la nicina pues es un subproducto de una bacteria. Entonces creo que para ellos nada más existe lo vegetal y lo animal y las bacterias creo que para ellos caben en el reino animal. No. O sea, bueno, eh, yo te digo porque de parte de mi trabajo, muchos clientes que tengo y que van para el sector vegano, me dicen, no podemos utilizar nicina ni ningún subproducto de bacterias, porque no la aceptan. Entonces, ahí no sé cuál sea tu recomendación o qué les podemos decir a este grupo de personas de que, bueno, pues no, pues en realidad pues no es, no sé, no es origen animal. No, claro que no. Mira, yo también tengo un hermano que es vegano por temporadas, ¿verdad? Yo ahí lo respeto mucho. Pero sí es importante no caer en conceptos que adquirimos por tradición, por tendencia, por recomendación. Es bien importante identificar, una bacteria no es carne, no es carne. Y es como la pregunta de, oye, ¿un prión es un ser vivo? ¿Es un microorganismo? Entonces, yo te diría, pues es una proteína que se aloca, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que volver a lo básico. Estamos hablando de un microorganismo que no es carne y que deberíamos de hecho de echar mano de que produce una tipo bacteriocina que utilizamos como conservador y como esa hay muchas. Y entonces mi recomendación es esa, es ir a lo básico. Sí, a veces como ver las tendencias es importante para, oye, ¿qué está pasando? O la gente que está buscando, o qué es lo que necesita. Pero en este caso en particular, Nidia, mi recomendación es, no es carne, o sea, deberían de consumirla
con toda confianza porque al contrario es un producto que les está ofreciendo un beneficio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo mismo que yo les comentaba, pero la verdad es de que te digo, Mándamelos, Nidia, mándamelos para darles una plática también. ok, muy bien, sí te los voy a mandar. Muy bien. Bueno, mira, pues muchísimas gracias por todo tu apoyo y por estar aquí siempre al pendiente de la MEPAL. Sí, gracias. Felicidades a ti y a todo tu equipo. Y pues, Raúl, también muchísimas gracias por la coordinación del evento y bueno, al resto, aparte de darle las gracias por estar también aquí al pendiente de estos foros AMEPAL. Les recordamos que si quieren constancia de participación en este evento, nos tienen que mandar su número de membresía. Es una letra y 3 números, si mal no recuerdo, 3 o 4 números, ahorita se me fue. Y les recordamos que el siguiente foro sería, si Raúl no me contradice, el 6 de octubre. Martes 6 de octubre, Nidia. Martes 6 de octubre. Y si nos pueden dejar aquí en el chat su número, mucho más sencillo. Sí. Si nos dejan aquí su número, los que quieran tener su constancia de participación de esta conferencia de la doctora Merab, aquí en el chat. Y ya se harán sus constancias. Sí, muchísimas gracias. Y recuerden que tenemos Facebook, LinkedIn, también está el WhatsApp para que cualquier pregunta, cualquier cosa, la página. Los que son miembros, acuérdense que tienen una clave de acceso a una intranet donde pueden encontrar más información, incluso algunos libros. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Nidia y doctor Raúl, nada más les dejo mis datos por si necesitan algo, lo que necesitan. Muchísimas gracias, estoy para servirles. Muchas gracias, doctora todos. Merab. Muy interesante su plática, el que haya tenido a bien siempre compartir la experiencia con su experiencia amplia dentro de la industria. No siempre están dispuestos y le agradecemos mucho su disposición. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Que tengan excelente día. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenos días a todos. Hasta luego. Seguimos en contactos y los luego. vemos el próximo martes 6 de octubre. Hasta luego. Hasta luego.